que creía tener. La burocracia con ritualismo frena, es la frase de ese ejemplo. Tienen un montón de esos. Esto no terminó con la reta, sigue con todos y no importa el partido, no importa la orientación política, la ideología. Son patologías de la burocracia, no patologías políticas estas. Esto no lo digo, pero lo agrego yo. Vamos a ver otra, que es el desvío de los objetivos o desvío de objetivos. ¿Cuándo hay desvío de objetivos? Cuando la organización burocrática persigue y agrega un objetivo distinto para el que fue concebida. Puede llevar a cierto imperialismo burocrático, que es otra. Vamos a ver qué es esto del desvío de objetivos. La burocracia se aparta del objetivo que tenía inicialmente previsto. Vamos con un ejemplo de las Fuerzas Armadas. Esto pasa por varios motivos, como les decía, que las burocracias se defienden o tienen otros objetivos que no son los que dice la ley o los reglamentos. Siempre invaden otras áreas. Las burocracias como característica tienen, por muchos motivos, dentro de esta naturaleza, esta posibilidad de invadir otras áreas. Puede estar pegado también a la corrupción esto, de invasión de otras áreas, pero vamos al desvío de objetivos. Y un ejemplo, las Fuerzas Armadas fueron creadas cuando se crearon los aviones, Fuerza Aérea, discúlpenme. Cuando se crean los aviones, pero dependían de la Marina o del Ejército. Miren cómo se desvía un objetivo. Luego se crean la Fuerza Aérea, pero Marina y Ejército extrañaban esto de tener aviones propios e incorporan material aéreo. ¿Quiénes incorporan el material aéreo? Aparecen los aviones, el Ejército y las Fuerzas Armadas, que eran los ejércitos antiguos, es decir, tierra y agua, tienen aviones. Se crea la Fuerza Aérea, entonces la Armada y el Ejército, que iba por agua y tierra, extrañaban ese material y deciden tener material aéreo e incorporarlo. Es decir, ese objetivo de cada fuerza del ejército y de la armada se ve con un desvío para qué. Adaptación por cambio tecnológico y organizaciones que quieren ir a otros lados. Ahí hay imperialismo burocrático o desvío de objetivos. Pero si nosotros íbamos por tierra, ahora queremos ir por aire porque nos gustaba. Bueno, hay un cierto desvío de objetivos ahí. Y también, vamos a seguir usando, también hay imperialismo burocrático. ¿Cuándo hay imperialismo burocrático? Que es otra de las patologías de la burocracia. Bueno, ¿qué es? Es la tendencia deliberada o deliberadamente expansiva o invasiva de las organizaciones burocráticas respecto de lo inicialmente previsto. En el otro caso era el desvío del objetivo original, en este es la tendencia a expandirse o a invadir a otra. ¿Qué vamos a ver? Bueno, Alejandro, que es miembro de la UBA también, cuenta siempre facultades de economía, económicas e ingeniería. Cuando económicas hace algo, o viceversa. Compiten entre sí invadiéndose permanentemente las carreras. Y tiene otro ejemplo que es organizaciones más complejas como el FBI y la CIA, que tienen que ver una FBI seguridad interior y la CIA seguridad exterior en la USA. O un ejemplo más nuestro, Echegaray, que fue director de AFIP, comenzó a manejar el cupo de la compra y venta de dólares, que es una facultad del Banco Central. Esto lo hizo entre 2011 y 2015. Como ven, una burocracia invade a la otra. Esta invasión se llama imperialismo burocrático. No debería pasar. Es decir, Echegaray, o quien fuera, o yo, si soy el director de AFIP, y es una facultad del Banco Central, la compra y venta de divisas, no debería hacerlo yo como titular de AFIP. Ahí es donde una burocracia invade a la otra, o imperialismo burocracia. Esta tendencia deliberadamente expansiva e invasiva a otra organización burocrática. Bueno, vamos a ver la quinta patología, que la conocen todos, que se llama corrupción. ¿Qué es esto? Bueno, todos lo escuchan tantas veces, lo escuchamos por día acá, en todo el mundo. Es un comportamiento que implica la apropiación o utilización de un bien público o colectivo de forma indebida. Cuando una parte de la organización utiliza la misma en beneficio de un grupo o para sí misma. Los ejemplos que quieran.
retornos, coimas, habilitaciones, multas, vamos a ver los tribunales de faltas, los controles, si hay alguno que pertenece a alguna organización de estas, esto no es personal, está claro, ¿eh? Son ejemplos de corrupción, que hay corrupción en el sector público y sector privado. Policías en los controles de tránsito, sectores de compras de una empresa, sectores de ventas de una empresa. Entonces, cuando una burocracia utiliza a una estructura o una organización para su propio beneficio o el de un pequeño grupo. La corrupción, vamos a aclarar esto también es un desvío de objetivos, porque la burocracia tiene un objetivo y al corromperse desvía el objetivo original. Si la policía tiene como, es muy fácil, así que no es en contra de la policía, pero si la policía tiene como objetivo o un tribunal de faltas penalizar una conducta indebida y utiliza la corrupción para favorecerse a sí misma, las dos cosas pasan. Hay una patología burocrática y además hay un desvío de objetivos. O sea, hay corrupción y desvío de objetivos. Lo cual es bastante grave y es bastante común en la Argentina. Todo lo que dijimos hasta ahora. Bueno, seguimos. Otra cosa que nos pasa, y bastante a nosotros los argentinos, es la desprofesionalización. ¿Qué es esto? La burocracia pierde el componente técnico y profesional. Esta es una de las peores cosas que nos pasa. Pasa bastante en el Estado, pasa bastante en el sector privado, donde más lo vemos los ciudadanos quizás, donde más nos da bronca, porque tenemos esta cosa de visualizarlo mejor, es cuando nos pasa con la administración pública. Entonces, nosotros teníamos este sueño weberiano, que es burocracias profesionales, que sí existen, y que es la burocracia que ustedes, la definición que nosotros le damos en esta materia es el sueño de la burocracia profesional, capacitada por concurso. Bueno, la desprofesionalización es este fenómeno, esta patología que sucede cuando se pierde el conocimiento técnico y profesional. También viene de la mano del desfinanciamiento, es decir, cuando faltan en las organizaciones o en las estructuras burocráticas, faltan fondos o capacitaciones, lo que ocurre es que como consecuencia aparece la desprofesionalización. Entonces, recuerden que esta pérdida del componente técnico y profesional, llamada desprofesionalización, es otra de las patologías de la burocracia. Vamos a ver, por ejemplo, yo que tengo esta computadora que no está funcionando como yo quisiera, y que vaya uno a saber por qué. Seguimos. Y ahora seguimos con el desfinanciamiento. ¿Cuál es? No se cuentan o no contamos con los recursos económicos requeridos para esa organización o esa estructura burocrática. Bueno, ¿qué pasa? Es más fácil quitar el mantenimiento de los recursos económicos materiales que hacer achiques de personal o salarial. Entonces, siempre pasa esto. Entonces, se deja la misma cantidad de personal, porque si no sería una bestialidad, en cualquier sistema, en cualquier burocracia, en cualquier estructura, ustedes y yo diríamos que dejen a la gente y achiquemos por otro lado. Bueno, entonces se desfinancia cuando no contamos con los recursos, empieza a haber sobre la misma cantidad de gente una menor cantidad de dinero. Esto fácilmente nos damos cuenta que es de financiamiento porque no contamos con los recursos o alguien se los asigna a otra cosa. Con la misma cantidad de personal y no los capacitamos, no se hace mantenimiento. De esa manera pierden el componente técnico o profesional. Por ejemplo, vuelvo el ejército, la policía, los municipios, si les pasa lo mismo que la computadora mía, imagínense una administración pública local sin componente técnico. Entonces tienen el desfinanciamiento y como consecuencia la desprofesionalización. En la época de la informática, yo puse este ejemplo adrede, el otro es más fácil, el de los aviones lo leen en los diarios todo el tiempo, el de la desfinanciamiento y desprofesionalización del ejército o de las fuerzas de seguridad, o cuando ven los patrulleros que los podemos ver en la calle. Hay cosas que son visibles, el ARA San Juan,
Ahora, la informática, que es tan importante en esta época, nosotros no lo podemos ver. Entonces, eh, hay cosas que son visibles, como les dije, los aviones, el rompehielos, ¿se acuerdan del Irizar? No sé si recuerdan ese caso, que, que estuvo 2 años en mantenimiento. Bueno, son cosas que son visibles. Cuando hay desfinanciamiento y desprofesionalización en áreas que nosotros no vemos, la cosa es un poco más eh, ramplona, como decía Raúl Ricardo. Este, y tenemos esta cosa también que en las administraciones públicas, en esto del desfinanciamiento para mantener gente, que es bastante común esto, quizás alguno de ustedes lo sepa de primera mano y no como concepto teórico, la atención al público es un castigo, es decir, las burocracias no suelen querer relacionarse con el público, atender al público, este ciudadano un poco dentro de los cuales me incluyo, ¿no? Iracundo, con bronca, porque las cosas no salen, no porque no salen mal. Entonces, hay dos formas de castigar en las burocracias, que son mandar a capacitación o mandar atención al público. Entonces, fíjense que el área técnica, capacitar, está visto como un castigo en nuestra burocracia, y en las burocracias profesionales o bien armadas, tienen hasta un plus por atender al público. Es decir, en vez de ser un castigo, en lugar de ser un castigo, si tienen un plus hasta salarial o un plus de capacitación o ambos. En nuestro caso es un castigo laboral. Mandamos a la gente castigada en nuestro sistema a la atención al público. Y así te atienden también, sin ganas. Y lo repito, es una patología bastante, bastante visible. No hay ningún plus, o por lo menos en la mayor parte de las organizaciones públicas, no hay, no hay plus. Es un castigo, así como se los digo. Cuando alguien se manda una macana o una cagada, para decirlo, una de las áreas que le toca es la atención al público. Alejandro hablaba de la estabilidad del empleado público, que surge el patrimonialismo. Entonces contaba que a medida que las sociedades europeas se van complejizando, surge la cláusula de estabilidad del empleado público, que querían estabilidad ¿para qué? Para protegerse del monarca. De ahí esto, de la profesionalización de las burocracias se buscaba poner el límite. ¿Por qué necesitamos una burocracia profesional? ¿O de dónde viene esto de la burocracia profesional? Que la burocracia y la estabilidad del empleado público le daban a la burocracia cierta seguridad para que un monarca, no una democracia, después, por eso las burocracias patrimonialistas se van a parecer a lo que les digo ahora. Así el monarca no usaba la burocracia para su propio beneficio, sino que la usaba para se usaba la burocracia para el fin que fue creada, con las normas y las leyes. Entonces, estas burocracias buscaban ponerle límites al monarca. Por eso la burocracia tiene que ser profesional y no discrecional, como decíamos al principio. Se busca garantizar la profesionalización y ponerle límites al monarca en su momento y a la política en su momento. Los impuestos, por ejemplo, imagínense si cada uno pone los impuestos a su antojo, no sé si les suena eso. Entonces les cuento otra, agencia capturada. Agencia capturada es cuando una agencia contralor es capturada por los intereses que debía controlar. Una parte de la burocracia termina apropiándose de otra. La agencia capturante es un ejemplo bastante parecido. Un grupo de burocracia termina apropiándose de la organización que administraba. El ejemplo más claro de esto, puede que la conozcan en la empresa, ahora que Rusia tiene esta envergadura industrial tan grande, conocida, después de la caída del muro de Berlín, que es Gazprom. Ustedes van a ver un montón de burócratas rusos como nuevos millonarios ahora. Tienen clubes de fútbol, de todo.
Bueno, Gazprom de Rusia en las privatizaciones, esto fue hace muchísimos años, probablemente algunos de ustedes no habían nacido, la mayor parte de las agencias, es decir, un grupo de la burocracia termina apropiándose de las organizaciones que administraba. La burocracia rusa se quedó se repartieron las empresas, para quedarse, para decirlo de alguna forma poco elegante. Por eso van a haber tantos millonarios rusos que eran agentes del Estado antes, que eran parte de la burocracia rusa. Bueno, vamos con otra que se llama pantuflash. A Alejandro le gusta esta, de la palabra del francés pantufla, que se adapta bien al pie. ¿Qué es el pantuflash? Es la compenetración excesiva de los grupos de interés con los grupos burocráticos de la agencia de control. ¿Qué hacen las burocracias con esto? Las empresas salen a buscar a exfuncionarios de la burocracia profesional para encontrar grietas en el sistema que regula. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas privadas salen a buscar a ex burócratas que conocen bien los sistemas. Esto estamos hablando ya no de empresas chicas o medianas, sino de empresas grandes. ¿Para qué? Para quebrar el sistema. Y en las burocracias profesionales, sus miembros, los funcionarios, conocen bien cuáles son los puntos fuertes del sistema y cuáles son los puntos débiles del sistema. Entonces, las empresas salen a contratar a jubilados de esas empresas o a gente que se quiere retirar de las burocracias. En general es gente que se ha ido de la burocracia y los contrata justamente para interactuar, pero sabiendo cuáles son las grietas del sistema. Este pantuflash provoca algo parecido a la corrupción. Es decir, si yo contrato a alguien que conoce todas las grietas del sistema, para mí va a ser más fácil vencer al sistema, es decir, quebrarlo. Tiene se roza con la corrupción. Por ejemplo, en Francia y en Japón está prohibido que los jubilados del Estado trabajen en empresas del mismo rubro a las cuales controlaban. Es decir, si yo controlaba a las empresas de basura, no puedo, después, una vez jubilado, trabajar en ese sector. Dicho, o en, no sé, sustentabilidad. Entonces, ¿qué hacen estos lugares que también tienen mecanismos de reacción? Hacen una cosa que se llama this for that, esto por aquello. Entonces, si yo soy una empresa que me controla, necesito una persona que está en sustentabilidad, pero no puedo contratarla, la que yo quiero contratar es un jubilado, entonces le digo a otra empresa que lo contrate y yo contrato al que necesita la otra empresa y viceversa, la otra empresa contrata al que necesito yo. Este es el this for that, que por supuesto cuando los invocan le dan una gañota, pero hasta que los invoquen hay que probarlo, no es tan sencillo. Pero bueno, lo que sucede es esto, que en una burocracia profesional lo lógico es que el sector privado no pueda contratar o que los ex funcionarios de las burocracias no puedan trabajar en el sector al cual controlaban. Y lo que sucede es que se contraten en forma cruzada funcionarios para hacer esto que se llama this for that. Y esta patología que se llama pantuflash. También tenemos a la amnesia institucional, que es cuando una organización o una burocracia pierde la referencia respecto del propósito de la organización. Esto a veces es más normal, a veces no es tan visible. ¿Ves? ¿Para qué estamos nosotros en este sistema, en esta burocracia? La ceguera institucional, que es cuando la burocracia no percibe los problemas evidentes. Esta, no tengo ningún ejemplo así acá como para hablar con ustedes, pero se me ocurre que es una de las cosas que más podemos ver, que lo podemos ver en el día a día, que la burocracia no percibe problemas evidentes. A lo mejor les pasa hasta en instituciones de gobierno. Es decir, cosas que son visibles para los ciudadanos, para los usuarios de una administración pública, local, grande, mediana o chica, y que la burocracia no los percibe, no los ve. No voy a hablar de cosas estructurales como la pobreza, la educación y la justicia, cosas menores si quieren, que parecieran estar tan a la vista de los ciudadanos y que no son tan vistas por las burocracias.
En este caso puede ser por ceguera, por amnesia, por no recordar para qué está esto, o a veces también puede ser por interés o por desvío. Me inclino a pensar que la ceguera que tiene que ver con los problemas evidentes, esta última patología que les dije, tiene más que ver con otros intereses que con que no se ven. Los problemas en general son bastante visibles, o la mayoría, pero a veces parece que no se ven, parece que los ven los ciudadanos nada más y no los burócratas, no lo digo despectivamente la palabra burócrata, sino haciendo mención a que son los que, entre comillas, ejercen el rol de contralor o de dirección. Así que bueno, no tenemos muchas más patologías, por suerte, pero, pero son bastantes como para que sean recordadas por ustedes y analizadas, para que sean cruzadas. Les voy a dar algunos tips de qué es una burocracia patrimonialista, que no los hablé al principio. Si tienen alguna duda de las patologías que vimos, me las dicen. Profe, una consulta. Diga. Si entonces es por esto de la ceguera, es por algo de interés, no vendría de la mano con lo que es la política pública, o sea, no lo veo porque me conviene no verlo. Sí, justamente quise decir eso, que tiene que ver con o sea, en una política pública, la política pública es ya cuando una administración pública o es lo que es lo que se hace o se deja de hacer, digamos. Esa es la definición que creo que les ha dado Alejandro o Mariano o Lorena. Es todo lo que el Estado hace o deja de hacer. Eso es una definición que usamos nosotros bastante para política pública. Si el Estado deja de hacer algo, nosotros entendemos que no lo deja de hacer por casualidad, sino que lo hace adrede. Es decir, es política pública no atender este tema. Por lo menos yo creo en eso también. Digo, si el Estado no hace esto, a veces no pueden, muchas veces no se quiere hacer. Cuando no se quiere hacer y está de manifiesto, cuando el dirigente o la persona que está al frente de la administración lo dice, es un poco más honesta la cosa. No es ramplona, es decir, bueno, miren, a mí este tema yo lo veo de esta forma, no lo voy a hacer como ustedes creen que es. Puede no gustarme, pero por lo menos lo dice. El problema es cuando dicen que lo que hacen es para nuestro bien y en realidad no lo es. O sea, y a Dios, ¿quién te dijo que? Yo lo que les decía es que las burocracias a veces toman una decisión a propósito. Entonces, esto de la ceguera, que cuando la burocracia no ve un problema, tiene que ver con una decisión consciente. O por la definición de política pública que les acabo de decir, que es la que usamos nosotros, o una de las definiciones, o porque se hacen los sonsos y no lo ven directamente. Bueno, vamos a administrar estos recursos. Bueno, en vez de ponerlos en educación, los ponemos acá, vamos a hacer barrios privados. Fue una cosa bastante vulgar como para que se vea y quede manifiesto. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Pero que no ven que hay problemas de educación. No, a lo mejor lo ven, pero es más negocio hacer barrios privados. Y viceversa. Pues a lo mejor hay problemas habitacionales en otro partido, como en la mayor parte de la Argentina. La Argentina tiene un déficit habitacional bastante grande. Y yo no veo que haya muchas políticas públicas en función, hace muchísimos años les estoy diciendo que no hay de esto, en función de que la gente tenga su vivienda o pueda acceder a una vivienda o un crédito para la vivienda. Entonces, hasta para lo que yo les digo que es un negociado, de que ustedes creo que lo conocen, que es los barrios privados, y no me opongo a los barrios privados, me encantaría vivir en uno, pero ya voy al tema habitacional y digo, che, miren, a lo mejor se hacen los sonsos, porque nadie habla del déficit habitacional, que es la dificultad de los ciudadanos para conseguir casas. De hecho, creo que el tema del momento, hace un par de años o 3 o 4 años, es la dificultad o los problemas que hay para alquilar, porque no se consiguen alquileres, porque hay inflación, porque la gente, hubo una nueva ley de alquileres y entonces, bueno, todas esas, pero nadie lo ve en la administración pública, sí lo ven, pero quizás sea más fácil no ver o atender otros temas. No voy a ser muy impiadoso o muy severo con los temas que no se atienden ahora por razones de público, de COVID, digamos.
no quiero ser tan severo, pero si no estuviese esto en el medio, les diría que la ceguera es una forma de no hacerlo a propósito, pero bueno, a los fines de la cátedra existe como patología la ceguera, a los fines de la materia, les digo, no a los fines no es un capricho, que tiene que ver con esto de que una organización, o en una organización, en una burocracia, hay miembros que no perciben o no ven los problemas que son evidentes para casi todos. Lo mismo que la amnesia, esto de que, ¿para qué estábamos nosotros? Bueno, y es bastante fácil encontrar el para qué estamos nosotros en una administración. A veces puede haber cosas que tienden a la confusión, pero tienen que ver con el desvío de objetivos, tienen que ver con el desfinanciamiento, tienen que ver con la corrupción. A mí se me hace difícil, a pesar de que esto tiene una definición, la amnesia tiene que ver con la característica de la amnesia. Digo, ¿para qué era, qué estábamos haciendo acá? ¿A qué se dedica mi área? Bueno, es probable que lo encontremos fácil el objetivo del área. También es probable que esa amnesia o que esa ceguera esté vinculada a lo que les dije, a un desvío de objetivos, a corrupción. Es bastante común en un lugar, corrupción hay en todos lados, así que no voy a cargar contra el país que tanto quiero, sino, digo, nosotros lo tenemos como agenda del día. Entonces, un poco también depende de la cantidad de corrupción. No es que no les estoy dando el corrupcionómetro, ¿eh? No hay una medida para esto, sino que me parece que nosotros estamos, ¿cómo se llama? Estamos en problemas con ese tema, pero bueno. Perdonen que me están poniendo, acabo de leer desde hace un rato, disculpen, no les presté atención. El 28 el examen, el 22, es el 22 el examen, ¿no? Sí, es el Contexto 22. avalando, es el 22. Bueno, les voy a decir algunas características de la burocracia patrimonialista, perdonen. Esto que vimos al principio, que no se los amplié, que es el patrimonialismo, o qué es una burocracia patrimonialista. Bueno, sujeción a criterios no estrictamente legales o a la aplicación de la normativa según voluntad política, autoridad política, decisión política. Es decir, hay patrimonialismo cuando no seguimos a la ley, sino que seguimos esta otra característica, el control personalista. Seguramente ustedes han escuchado hablar de estos caudillos que tenemos, hay caudillos ahí en todos lados, en los equipos de fútbol, en otros países y en los municipios y en las provincias. Bueno, eso es lo más parecido. Puedo dar como ejemplo el control personalista, ¿viste? Me va a salvar fulano. Y el sistema hace un rato decíamos, bueno, el sistema le gana a la ley, con este ejemplo que les di de AFIP. Bueno, el sistema debiera ganarle al caudillo, pero bueno, a veces esta cosa patrimonialista y este control personalista hace que el caudillo le gana al sistema. Acá se nos cruzan las teorías, pero bueno. Otra característica es la ausencia de límite entre lo público y lo privado, mezclada con esta desprofesionalización que hablábamos hace un rato, predominante. Acuérdense que la desprofesionalización viene de la mano del desfinanciamiento, es decir, aparecen todas estas cosas patrimonialistas, o voy a usar una palabra yo que no es la correcta, pero que es el personalismo, que es parte del patrimonialismo, que por supuesto mezcla lo público y lo privado, sale al no haber profesionalización, al existir predominantemente la desprofesionalización, entonces mando yo, no manda la ley, porque ya no es lo que dice el reglamento o la ley, sino lo que digo yo. Los mecanismos de ingreso a las burocracias, en esta burocracia patrimonialista, son discrecionales, es decir, vos entra usted y no el que dice la ley. Entonces ahí ve cómo se van juntando todo, la desprofesionalización, el desfinanciamiento, el control personalista, la discreción, es decir, yo digo, la ley no importa, sino lo que diga yo. Y también los mecanismos de ascensos o de castigos discrecionales, es decir, yo les digo a ustedes quién asciende, no el sistema o la ley. Con lo cual, todo para lo que veníamos peleando
para controlar a esta cosa, de este inicio de la burocracia, que era el control, que la burocracia sea profesional y estable, y ¿para qué? Para controlar al monarca. Ya la perdimos. De nuevo tenemos otro monarca que es el caudillo. Ya no es un rey, sino un señor feudal, sino que es un caudillo. Así que básicamente viene a ser lo mismo el patrimonialismo. Otra cosa que tienen son los mecanismos de remuneración ligados a discreciones de la autoridad política. Es decir, pagamos según lo que yo crea, no lo que dice la ley. Estabilidad relativa del puesto, no estabilidad legal del puesto, sino que, de nuevo, sigue primando lo que dice la discreción mía o de quien ejerza. Afortunadamente no es mía, no se preocupen. Y otra cosa es la asignación discrecional de los recursos públicos. Esto nos pasa bastante a los argentinos, que las dirigencias, no una sola, dicen qué es lo que necesitan los ciudadanos. En el caso, acá voy a correr a las empresas privadas, porque las empresas privadas cuando asignan recursos discrecionalmente, por supuesto que hay gente que puede sufrir, que son los que trabajan en esa organización, pero la que va a pagar el precio es la organización y no toda la sociedad. En el caso de las administraciones públicas, no importa el tamaño que tengan o de qué se ocupen, cuando hay discreción en los ascensos, en el ingreso, en el salario, en el control y en el uso de esa, si esa estructura tiene un uso, un tribunal de faltas, si yo uso a la policía, y yo me convierto en el nuevo director de la policía de la provincia de Buenos Aires, y uso a la policía para mi propio beneficio, y estamos en problemas. De esto habla un poco la definición de patrimonialismo. Es decir, de esta asignación, este punto final que les dije, que es la asignación discrecional de los recursos públicos. Es decir, bueno, miren, tengo todos estos patrulleros para mí. No, los patrulleros son para controlar las cosas que controla la policía, no los que yo quiero controlar por discreción mía. Bueno, ahí están todas las características del discrecionalismo o del patrimonialismo, discúlpenme. El discrecionalismo es parte del patrimonialismo y el personalismo. Ahora vamos a puntear ese sueño weberiano versus esto que veníamos hablando. Max Weber decía que la humanidad se enfrentaba a una sociedad más compleja. Entonces, tanto los estados como las empresas privadas debían recurrir a aparatos administrativos y de gestión que sean efectivos. Todo lo contrario a lo que les estoy diciendo, a lo que vinimos hablando hasta ahora, es decir, que vimos las patologías o enfermedades de la burocracia. Es decir, todo lo que hace que no sean efectivas esas burocracias. Decía, a ver, que la estructura organizativa solo está presente en el Estado moderno y en la empresa privada. Eso es lo que debería ser. En simultáneo a Weber, Taylor, bueno, hablaba de la línea de montaje. Estas cosas fueron contemporáneas. El Taylorismo y Weber crecieron, se retroalimentaron. Decía que la burocracia tradicional o la gestión por normas debía tener una jerarquía, es decir, que hay un sistema de subordinación profundamente arraigado en todas las burocracias. Los funcionarios inferiores dependen para todos de los funcionarios superiores. Esto lo han visto durante toda su carrera, creo yo. Que debe haber disciplina. El burócrata debe responder con obediencia rigurosa a los procedimientos establecidos en forma habitual. La disciplina se convierte en la base de todo orden dentro de la democracia. Hago hincapié sobre esto. La disciplina no es sanción y un reto, sino que el burócrata o el funcionario tiene que responder con obediencia rigurosa, decía Weber, a los procedimientos establecidos. ¿Por qué? Para no salirse. Después, en todo caso, habrá que cambiar la ley si no lo queremos hacer. Pero no hay que salirse por discreción propia o por personalismo o por interés propio, sino que hay que ajustarse a los reglamentos. Si los reglamentos están mal o cambian, porque las cosas cambian y los tiempos cambian, tenemos que cambiar los reglamentos, no nuestra voluntad cambiar la realidad. Hablaba también de la administración basada en documentos escritos,
¿Qué es esto? El documento o pliego central siempre es una referencia. Ustedes van a ver que las burocracias, siempre cuando tienen ustedes relación con la burocracia, hay un papel o algo, o un papel digital hoy. ¿Por qué? Porque por naturaleza es una parte de la burocracia. Tiene que haber un documento que diga qué hicimos. Si no, es una palabra contra la de otro. ¿Quién? Documento, sello y firma, que es lo que por donde se hace realmente o habitualmente se hacen los chistes. Siempre con el sellito y sí, hay que documentar como estos manuales de normas y procedimientos que tanto nos gustan en el sector privado. Bueno, las burocracias tienen que tenerlos. Decía también, y esto es fundamental, la preparación profesional y experta. Por ende, el funcionario tiene que ser un experto en un saber técnico profesional, las normas. Un funcionario, decía Weber, tiene que ser experto en las normas. De esto que les decía yo, vieron en las burocracias profesionales, está prohibido que un funcionario vaya a trabajar al sector que controlaba, porque en teoría tienen que ser expertos en lo que hacen, no pueden ser amigos del intendente, para ponerlo en otro ejemplo un poco pagano. O amigo del secretario de tránsito, traía a los primos para controlar el tránsito. No, tienen que ser expertos, tienen que ser profesionales. ¿Qué decía Weber? ¿En qué residía la superioridad de la burocracia? En su carácter permanente, esto de que no se cambian las burocracias, en la superioridad técnica, les estaba comentando recién, que los funcionarios están preparados técnicamente, la burocracia es menos costosa que los gobiernos de notables. Esto de, la tiene reclara, no. La burocracia es una burocracia profesional, preparada, capacitada. En los procedimientos administrativos, les decía, los procedimientos administrativos están basados en consideraciones puramente subjetivas. Si bien somos personas y somos subjetivos, bueno, se supone que estudiamos antes de hacer procedimientos administrativos. Normas calculables independientes de las personas. Es decir, la decisión la toma una norma. El árbol. ¿Cuánto tiene que tener el árbol? 7 metros de altura, si no, no se puede cortar. Si tiene 6,50 no se corta, salvo que esté podrido, ¿no? Si tiene 7,01, bueno, le podemos cortar 1. Si no, no se corta. No es que yo voy y digo, a mí me parece que tiene 7. Que las normas estas de las que hablaba, las normas tienen que ser calculables. Bueno, las normas tienen que ser estandarizadas, es decir, tienen que dar previsibilidad. Y hablaba del secreto burocrático. Para favorecer el poder de la burocracia, o es mejor un parlamento desinformado. Entonces, a ver, les dejo una definición de Gerrit Morgan que dice: alude al modelo weberiano por medio de la metáfora de la máquina. Se espera que la organización opere como una máquina rutinaria, eficiente, confiable, predecible, y le agrega deshumanizada. Deshumanizada, cuando habla de esto, mete la metáfora de la máquina. ¿Para qué? Para que la participación de una persona, en este caso, como yo les decía, el discrecionalismo, el personalismo, es imposible que no existan, pero que sean lo menor posible, digamos. Díganme si hasta acá. Por supuesto que los aburrí porque este tema es denso. Es como navegar en dulce de leche, hablar de burocracia, de lo que la rodea. Pero si estamos más o menos bien con las patologías de la burocracia y con lo que esperaba Weber de la burocracia. ¿Hay alguien ahí que me puede decir si estamos más o menos bien con las patologías de la burocracia o con lo que esperaba Weber? Sí, profe. Sí. Bueno, me alegro que esto... Escuchen, le voy a dar, no sé si vieron con Alejandro algunas dimensiones, algunas diferencias entre la orientación del nuevo management público, es cortito esto, pero díganme ustedes, y la gestión tradicional. O sea, ¿a qué está orientado el nuevo management público? Que está orientado al cliente,
y la gerencia tradicional, o esta administración burocrática que está orientada al ciudadano. No sé si vieron eso. Sí, algo, Sí, lo vimos a través de un cuadrito. lo vieron en el cuadro de las orientaciones, de la dimensión. Perfecto. El foco del cliente o el ciudadano, ¿lo pudieron ver? Sí, lo vimos. Bueno, hoy, en lo que respecta a este tema, salvo que ustedes me pregunten o tengan alguna duda, no hay mucho más de patologías. Son poquititas, son fáciles, les sirven para que ustedes cuando ven no sé si les va a servir mucho, no van a hacer guita con las patologías, pero cuando se crucen con algún funcionario privado o público pueden saber más o menos qué está haciendo, si saben estos 12 o 14 tips. Este corrupto, no necesito enseñarles nada, pues si les piden guita, corrupto. Este está haciendo desvío de objetivos, acá hay imperialismo burocrático, acá hay desfinanciamiento. Después van a ver que termina siendo gracioso a veces. No siempre, a veces es para llorar, pero bueno. Si quieren aclarar algo, me quedo hasta la 1 o 2 de la mañana y si no, los libero. Y las libero, como dirían algún político. O las libero. Bien, algunos ya abandonaron la reunión. Bueno, yo me quedo un ratito más. Cualquier cosa respondo y si no, nos vemos en la próxima clase. Dígame. Yo lo abandono. Abandóneme, Beatriz. Lo voy a tener que superar eso. Supérelo. Vaya a terapia. Muy bien, muy bien. Hay un montón de profesionales ahora, tiene razón. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Chao, hasta luego, profesor. Chau, chau.